Hola, muy buenas tardes y noches. Mi nombre es Héctor Yel Pérez Cárdenas y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el eurocentrismo, el colonialismo y las influencias que han dejado estos países económicas, políticas y educativas, también culturales de varios países de esos. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es el eurocentrismo. El eurocentrismo es un sistema de dominación en donde un país impone su control sobre otro, no es colonialismo, disculpe. Es una perspectiva que considera a Europa y su cultura como el centro del mundo, estableciendo sus valores, historias y modelos como superiores universales. Es decir, que a Europa se le atribuye como el indicio de las bases de la sociedad, ante otras. Entonces, a lo mejor su sistema político, económico o culturas en sí mismo, ese su mismo es su idioma. Y vamos a ver qué es el colonialismo. El colonialismo es un sistema de dominación en donde un país impone su control sobre otro, explotando sus recursos y sometiéndolos a su población. Un ejemplo muy histórico de esto puede ser el siguiente. España-México. Eh, ¿Qué podemos hablar que no se ha dicho de España-México o que no sabemos? Pues podemos platicar primero históricamente su cultura, las culturas. Nosotros éramos un país que no hablábamos español, hablábamos náhuatl y tolteca y mediante otros idiomas indígenas que se hablan, y ahora nos comunicamos mediante el español. También otra cosa muy clara puede ser la religión. Antes éramos politeístas, no monoteístas, entonces creíamos en varios dioses, no solo en uno. Y ahorita actualmente tenemos una relación bastante amplia y bastante buena, hablando por ejemplo económicamente. Varias empresas españolas como BBVA, Santander, Repostal y Telefónicas cementan gran base de los bancos en México que se utilizan. También España es uno de los inversionistas más grandes en México, sobre todo en el sector de banca, energía y turismo, y México exporta varios de sus productos a España, como son agrícolas y manufactureros. Relaciones culturales, pues obviamente práctica del el español, la religión y muchas festividades mexicanas como el Día de Muertos tienen raíces tradicionales españolas. Entonces eso es muy importante hablar. No es decir que después del colonialismo nuestra relación ha sido la mejor. Un ejemplo claro puede ser la carta de perdón que pidió nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de España. Hubo un pequeño roce ahí, pero no hay nada que se pueda arreglar. Vamos a hablar de Inglaterra e India. Estos países son una de las dos potencias más grandes del mundo y uno de los países más económicamente buenos. Inglaterra colonizó India por un buen rato y eso culturalmente siguen siendo muy apegados a la cultura británica. Un ejemplo muy claro puede ser su idioma, que se utiliza mucho para negocios y en algunas partes se considera idioma oficial. Y abajo a la derecha, como pueden ver, el cricket. El cricket es un deporte que es famosísimo en India, es el deporte número uno en India, a sus jugadores siendo incluso super estrellas, y fue introducido por los británicos. Ahí vemos una foto del rey y del primer ministro indio conociéndose. Vamos a hablar sobre su relación económica. Empresas británicas como HSBC, Unreal y Vodafone tienen una gran presencia en India. India es una de las económicas más emergentes más importantes para el Reino Unido, con acuerdos de sectores tecnológicos, farmacéuticos y de educación, como se habló antes. Y dejando al lado de eso, uno de los sistemas del gobierno económicos parlamentarios de India es basados en el modelo británico. Entonces, aunque ya han pasado muchos años desde que fue colonizado, sus influencias se sigue viendo hasta la actualidad. Um, Francia y Occidental, aquí vamos a hablar de algo diferente. Aquí es más que nada un país con una región. Francia conquistó una gran parte de África y platicar de país por país es honestamente algo difícil. Entonces mejor vamos a hacerlo como en general. En varios de los países se sigue utilizando el franco. Francés sigue siendo el idioma oficial de varios de los países que están ahí, y Francia ayudó con becas para los niños de África para eh, llevarlos a estudiar. En su relación económicas, em, ¿cómo se llama? Varias de las empresas como Total, Orange y Valor tienen gran control sobre el sector africano, como la energía y las telecomunicaciones. Son dependientes desde cierto punto de algunas empresas francesas.
y al final Inglaterra, China, que son uno de los países con más historia, este ha sido un ejemplo de colonialismo más grande. Hasta 1997 Hong Kong fue considerado por parte de los británicos, no de los chinos, entonces hay un pequeño roce, pero ya se arregló y Hong Kong quedó como parte de China. Este sigue siendo una ciudad cultural y económica muy importante para los dos. Por ejemplo, Hong Kong sigue siendo un centro financiero con bancos y empresas británicas y adentro, con acuerdos comerciales y tecnológicos entre el Reino Unido y China, aunque obviamente tienen tensión política. China exporta grandes volúmenes de productos al Reino Unido, mientras que el Reino Unido invierte en tecnologías y educación en China, igual por Hong Kong. Y las relaciones culturales, pues puedo decir que el inglés, es el idioma oficial de Hong Kong y se utiliza para negocios y educación. Hong Kong tiene un sistema legal político basado en el modelo británico y la arquitectura de costumbres de Hong Kong reflejan tradiciones chinas y británicas. En conclusión, aunque han pasado bastantes años de que estos países siguen siendo colonizados, han cementado sus bases en la cultura y en la economía del país. Entonces sigue viendo cómo es que como la colonización sigue teniendo efectos en la sociedad sobre cómo nos formaron en quiénes somos ahora y quiénes serán en un futuro y sobre qué y y cómo todavía que han pasado tiempo todavía a veces generamos alguna dependencia de otros países. Muchas gracias.